Muy buenos días, saludos. Comenzamos la semana 17 de mayo. Esta es la sintonía televisiva de este canal televisión, pero también es a la par la sintonía radiofónica de Radio 10 Ingenio y por supuesto también les acompañamos en las redes sociales. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana que iniciamos a través de este programa que tiene como fin analizar los temas de interés general y sobre todo en relación a la comarca del sureste. Comenzamos por nuestra ronda con nuestros compañeros en los diferentes municipios. Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Muy buen día. Saludos, muy buenos días para ti, para tus invitados, para todo el equipazo que tenemos en Sureste contigo y por supuesto a todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos mismos instantes aquí en esta sintonía de Radio 10 Ingenio y en televisión en Sureste contigo en este canal TV. Bueno, pues hoy tenemos que hablar de un incendio que sucedió hace unas horas, anoche mismo, un incendio que provocó la alarma, que movilizó a las fuerzas de seguridad del municipio de Santa Lucía, a los cuerpos de emergencias, un incendio en un taller situado en la calle Nanino de Escutilla, frente al Estadio Municipal de Vecindario, cerca de la sede de Cruz Roja, y que se saldó con un balance de 5 personas heridas, todas ellas leves, entre ellas también 2 bomberos. Al final fue un incendio más aparatoso de lo que finalmente, ya dio gracias, se quedó en cuanto a daños. Solamente se tuvieron que lamentar daños materiales. Santa Lucía sigue celebrando el Día de Canarias, una conmemoración, la de este año, que se está dedicando a la vestimenta tradicional. El pasado viernes se abrió una exposición precisamente de la vestimenta tradicional canaria de los siglos XVIII a principios del siglo XX, que ya está en el Teatro Víctor Jara, y también hasta el día 31 de mayo los escaparates de la zona comercial abierta de vecindario, la zona peatonal, algunos establecimientos también lucen, como digo, en sus escaparates fotografías de las vestimentas tradicionales de los municipios de esta isla de Gran Canaria, también como otra iniciativa de ese programa conmemorativo del 30 de mayo. Toda esta exposición fotográfica urbana estará vigente hasta el último día de este mes de mayo. También le vamos a contar, por ejemplo, cómo mañana se va a celebrar el Día Internacional de los Museos y por ese motivo todos los centros etnográficos de Santa Lucía, que son 5, las Salinas de Tenerife en Pozo Izquierdo, el Gofio en Doctoral, el Pastoreo en Casa Pastores, el Museo de la Zafra en Vecindario y la Fortaleza en el pueblo de Santa Lucía Casco, pues todos estos recintos van a tener mañana jornada de puertas abiertas. Así que es una buena oportunidad para que sin costarnos nada, pues podamos disfrutar de estos maravillosos centros de nuestra historia. Y hasta aquí, de momento, hoy el repaso informativo a este lunes 17 de mayo. Mañana mucho más y esperemos que mejor. Gracias. Siempre tenemos la esperanza de mejorar cada día. Y por supuesto, más y mejor mañana. Nos gusta esa frase como filosofía de trabajo. Gracias, Gustavo. Buen día. Un abrazo. Hasta mañana. Saludamos a nuestra compañera Teresa Hernández en el municipio de Ingenio, centro de producción, informativo. Saludos, Teresa. ¿Cuál es la última hora en Ingenio? Saludos, Antonio. Buenos días. Pues la última hora en Ingenio pasa por un convenio que se ha firmado recientemente entre la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y el Ayuntamiento de Ingenio. A raíz de este convenio, la Federación dota a la entidad local de 60.000 euros por el cambio de césped en el Pancho Ramírez. La intención es que los campos de fútbol se encuentren en óptimas condiciones para la práctica de este deporte. Y vamos a hablarles ahora de un ciclo, el de mayo, el mes de Canarias, organizado por la Fundación Nanino Díaz Cutillas. El pasado viernes contábamos con la actuación del solista Iván Quintana, acompañado de músicos como Josué Santana o Aristides Sosa, entre otros. Como ya viene siendo habitual, la presentación estuvo a cargo de la filóloga Casandra González y, como ya saben, hoy lunes a partir de las 7:30 podremos ver en diferido, por supuesto, este evento. Y ahora les hablamos de las fiestas, porque este fin de semana hemos tenido fiestas de San Isidro en Carrizal, unas fiestas atípicas debido a la actual situación sanitaria y que ha obligado que en mayor parte las actividades sean de carácter virtual. Ayer este canal emitía en directo la misa en honor a San Isidro, presidida por el párroco Santiago Quintana, y durante estos días también hemos podido ver Remembranza, un programa especial que nos ha traído el recuerdo de las fiestas de antaño con protagonistas como Cleofé Ramírez o como Pimpina Herrera.
Y vamos ya con dos últimos apuntes, porque en estos momentos se lleva a cabo una actividad de cuentacuentos en el Colegio Público Carlos Soca, en el municipio de Ingenio. Y también les contamos que desde Parques y Jardines se informa que los parques van a continuar cerrados debido a la previsión de posibles futuras alertas por fuertes rachas de viento. Con este apunte finalizamos. Saludos desde el municipio de Ingenio. Muchísimas gracias, Teresa. Buen día y buena semana. Buen día, buena semana. Pues alertas sobre todo para el sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, sur de La Gomera, pero ¿quién lo puede expresar de una forma mucho más lógica y como experto? Víctor de Pablo. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el fin de semana? No sé si me recibes, yo a ti no te recibo, no tengo señal. A ver si los compañeros pueden de alguna manera hacerme llegar esa señal. No sé si los telespectadores tampoco te escuchan. ¿Me oyes ahora, compañero? Ahora te escuchamos con un poquito de dificultad, pero te vamos escuchando. Bueno, pues seguramente lo podremos mejorar. Bueno, pues un fin de semana que ha sido muy ventoso, creo que todos más o menos lo hemos notado, un fin de semana en el que también han subido las temperaturas y precisamente esos dos factores van a ser los predominantes durante esta semana. El calor o el aumento de las temperaturas, mejor dicho, tampoco va a ser un episodio de altísimas temperaturas, pero puede que el próximo viernes estemos llegando a los 33 grados en algunos puntos de Canarias, ya lo iremos viendo cada día con esta previsión, y también el viento que va a seguir siendo intenso en estas próximas horas. Todavía algunas rachas pueden alcanzar los 70 e incluso hasta 75 kilómetros por hora en algunos puntos, como bien decía, del sur de la isla de Tenerife, de Gran Canaria y también de La Gomera. Temperaturas, ya decimos, en ligero aumento para estas próximas horas y esas rachas de viento. Quizás son los factores más a tener en cuenta en toda esta semana, que será por lo general estable, por decirlo así, con algunas nubes altas que va a impedir que el sol sea el protagonista también en estas jornadas. Y aún así, quiero recordar, compañero, que la radiación ultravioleta pasa exactamente igual, haya nubes o no haya nubes. Y precisamente es en estos días que está nublado cuando más precaución hay que tener, porque nos dejamos ir un poquito con la radiación ultravioleta, que la tenemos para esta semana en un nivel 11, que es un nivel extremadamente alto según la Organización Mundial de la Salud. Así que mucha precaución con el viento, con las altas temperaturas, especialmente para el final de la semana, y también con la incidencia de la radiación ultravioleta. En cuanto al mar, en un poquito de mejores condiciones que en estos últimos días, todavía tenemos olas superiores a los 2,5 metros para el día de hoy, aunque ya no tendremos mar de fondo para las próximas jornadas. Habrá viento en alta mar también, y eso encrespará las olas en la superficie, y sí que tendremos también un coeficiente de marea muy bajito para estas próximas horas, porque tenemos la luna casi en cuarto creciente. Muchísimas gracias, Víctor, por esta información detallada, especialmente en lo que nos afecta a la comarca del sureste. Y quien ha dicho mucho calor en la comarca del sureste, sin embargo, Las Palmas de Gran Canaria con el alisio, nubes muy bajas y viento marítimo, pues con temperaturas que casi ni se han enterado. En el resto de la isla, pues el calor dominante. Hasta mañana, Víctor. Debemos agradecerle, compañero, a este viento que el aumento de las temperaturas en los próximos días no sea tan grande, porque realmente estamos hablando de la misma masa de aire que va a llegar a la península a partir de hoy y que va a hacer que en Sevilla, por ejemplo, tengan temperaturas cercanas a los 36 grados ya en el día de hoy. Aquí no alcanzaremos esas temperaturas precisamente gracias al viento alisio, que a veces tanto molesta, pero que si no fuera por él tendríamos temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, en Agadir, que está, quien dice, a tiro de piedra de la isla de Lanzarote, las temperaturas hoy llegarán a los 42 grados. Pues casi nada. Hasta mañana, Víctor. Muchísimas gracias. Un saludo y un placer. Hasta mañana. Muy buen día. Nosotros pasamos página. Vamos con la información de carácter regional que nos afecta de una u otra forma. Evidentemente, información sobre todo interesante y tras un fin de semana que ha dejado pues nuevamente cierto estupor en la opinión pública. El presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, tenía la esperanza el pasado viernes de que el comportamiento de la población fuera
auténticamente ejemplar. Hasta incluso decía que estaba convencido de que no iba a haber ninguna incidencia. Pues ha habido bastantes incidencias, o por lo menos se le ha dado esa relevancia. Incidencias de botellones, sobre todo en la zona de Vegueta, por orden de importancia, también en el sur de Gran Canaria, centro comercial Jumbo, playa de las Canteras, también en la isla de Tenerife, bastantes intervenciones, fiestas privadas en pisos, reuniones multitudinarias, en definitiva, que no ha sido un fin de semana modélico, tal y como esperaba el presidente del gobierno canario, que apelaba a la responsabilidad. Vamos a conocer la opinión de un representante de la policía local canaria, cuando estaba interviniendo el pasado viernes en distintos puntos del archipiélago. Bueno, hemos intervenido en el polígono Padrancheta del término municipal de San Cristóbal de la Laguna, donde algunos jóvenes han sido propuestos para sanción en base a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y así con las medidas COVID. También nos encontramos ahora mismo en la zona de ocio conocida como Cuadrilátero, donde el objetivo del Cuerpo General de la Policía Canaria se basa en los objetivos formales, que es el cumplimiento de la norma, y así como los objetivos estratégicos, conjuntamente con la Policía Local de San Cristóbal de la Laguna. Los objetivos tienen que ver con la seguridad pública en su vertiente de la salud pública, en la vigilancia de los espacios públicos, que tienen que ver con aglomeraciones y botellones, y así como todos aquellos espacios que trascienden a la vía pública, como son los locales de restauración. Bueno, pues estas eran las declaraciones de un representante de la Policía Local Canaria, en concreto actuaba en La Laguna. Vamos a ver imágenes del municipio de La Laguna. Esto es La Laguna, en un local nocturno, y ahora estamos viendo imágenes del centro comercial Jumbo en Maspalomas, bueno, Playa de Inglés Maspalomas, y la actuación también de la Policía Local Canaria. Pero hay que decir que no solo ha sido la Policía Local Canaria, sino ha sido las diferentes policías locales de todo el archipiélago, ha sido la Guardia Civil y también la Policía Nacional. Ahí vemos la Policía Local instando a la colocación de mascarillas y una imagen de carácter general de cómo estaba el centro comercial Jumbo el pasado viernes. Tanto el viernes como el sábado se dieron estas imágenes, aunque aparentemente en la parte exterior del centro comercial pues no había mucho público. Sí, se celebraba algún que otro acto en el centro comercial. De la misma manera, indignación en la calle Mendizábal, en toda la zona de Vegueta, por aglomeraciones que la prensa ha tildado de prepandémicas, como si no pasara absolutamente nada. Y también botellones casi generalizados en la playa de las Canteras, y también solicitud por parte de vecinos de la zona de que a qué espera el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para cerrar la playa ante estas circunstancias. Evidentemente, aquí pueden chocar los derechos fundamentales con el deseo de muchos vecinos y ciudadanos que ven con estupor que se ha repetido en el archipiélago canario en el primer fin de semana sin toque de queda lo que había pasado en el anterior en la península ibérica. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de agricultura. Era un aspecto que se nos quedaba pendiente de la pasada semana. Ángel Víctor Torres celebraba la presencia de Luis Planas como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno nacional, y además aplaudía determinadas iniciativas que van a venir para Canarias. Reconocer, y lo hago como presidente de Canarias, que durante todo el año 2020, tanto el Ministerio como la Consejería, en negociaciones muy duras y cuando se adelantaba por algunos que era imposible conseguir lo que finalmente se logró, el que pudiéramos tener para el año 21 a 27 fichas financieras semejantes a las que ha tenido Canarias del POSEI entre los años 14 y 20, con un Estado miembro menos de la Unión Europea, que era el Reino Unido, con la amenaza real del Brexit. No fueron negociaciones fáciles y por lo tanto es de justicia reconocer que como región ultraperiférica que es Canarias hemos conseguido mantener las fichas en todos los parámetros, incluido el POSEI, y este anuncio del 21 al 27 de su mantenimiento completo es una magnífica noticia para todos los sectores que precisan en Canarias de esas ayudas, desde el plátano o cualquier otro. Y también decir en justicia que la ley de cadena alimentaria, y estoy hablando en boca de muchísimos agricultores, es también una propuesta de justicia social. Al menos en esta ley por fin
el agricultor sabrá que su recompensa será justa porque al menos recibirá aquello que le cuesta su trabajo y su sudor. Estas eran las declaraciones ante el primer día de visita. Fue una agenda apretada del propio ministro. Escuchamos a Luis Planas. Y lo primero que quiero decir es que la agricultura, la pesca y la ganadería en Canarias son una parte integrante fundamental de todo el tejido económico y social de Canarias, y también desde el punto de vista ambiental, razón por la cual explica la singularidad que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 349 menciona en relación con las regiones ultraperiféricas y que significa el apoyo que el presupuesto europeo y que también el del Gobierno de España presta a Canarias en el sector primario. Me parece absolutamente necesario y absolutamente justificado. Por eso, y lo he conversado hace un momento con el presidente, una de las cosas que quiero anunciar con mi presencia hoy aquí es que, efectivamente, en el próximo periodo, ya lo conseguimos para el 21 y 22, pero para el periodo 23-27, la dotación del POSEI para Canarias será íntegramente la misma que en el periodo anterior, es decir, 268,5 millones de euros. Las declaraciones del ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Mientras tanto, la consejera de Agricultura del Gobierno canario hablaba justo en el momento de iniciar una ronda por distintas instalaciones con el propio ministro. Alicia Van Ostende también se mostraba satisfecha y orgullosa de esta visita. Bueno, en general muy positiva esta visita del ministro a Canarias, una visita que habíamos alargado en el tiempo, pero que se había comprometido en visitar nuestras islas en un momento también complejo, ¿no? Creemos que por un lado nos ha dado esa noticia de ese mantenimiento de la ficha del POSEI hasta el 2027, una noticia tremendamente positiva para este sector. Recuerden que el POSEI no solo son las medidas de apoyo a la agricultura y a la ganadería, también es el régimen específico de abastecimiento, son 268 millones de euros que llegan cada año a Canarias y que por tanto se mantienen hasta el 2027. Además tenemos unas citas importantísimas en Canarias con el ministro. Tendremos dos reuniones muy importantes, una con la pesca, otra con el sector del plátano, también una reunión con las organizaciones agrarias y visitas tanto a bodegas, visitas a explotaciones de flor cortada de planta ornamental y también una visita a una obra hidráulica importantísima en La Palma, financiada también por el Ministerio y con la comunidad autónoma. Creemos que es una agenda muy apretada, un día y medio de arduo trabajo, pero muy ilusionante, muy interesante, queriendo explicarle también al ministro toda la realidad de nuestro sector. Bueno, esta ha sido la perspectiva política, pero nos interesa también saber cuál ha sido el resultado de la reunión del propio ministro con las diferentes organizaciones agrarias y ver si realmente toda esta batería de medidas, la prolongación del POSEI en la misma cuantía, o cuando se hablaba precisamente del agricultor ordinario que va a tener su recompensa por su trabajo, si esto realmente se va a traducir en un futuro, porque queramos o no, la agricultura y la ganadería, depende también del punto del archipiélago, están agonizando casi de una forma literal. Vamos a saludar a Rafael Hernández, que es el secretario regional de COAC en Canarias, quien estuvo también reunido con el propio ministro. Rafael Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, saludos cordiales. La cuestión es saber si realmente de la perspectiva política vamos a pasar realmente a la perspectiva del agricultor y del ganadero, sobre todo tan castigado en esta tierra. Bueno, a ver, hay cosas que son importantes. El hecho de tener la ley de cadena alimentaria, por ir por partes, por todas las cosas que se han abordado, ¿no? El hecho de tener una ley donde se establece que los agricultores pues tienen que tener al menos garantizado lo que les cuesta producir, esa fue una reivindicación que hizo que a principios del año 20 estuviera los tractores en la calle en toda España. En Canarias estaban convocadas, no llegamos a hacerlo porque se interrumpió por esto del COVID, ¿sabes? Era cuando estábamos confinados. Eso es una reclamación histórica. No puede ser que
producir cueste X y que nosotros cobramos por lo que producimos menos X. Porque si sacas y no pones, acabas mal y eso acaba expulsando gente del sector. Ahora, una cosa es tener una ley y otra cosa es tener la aplicación de la ley. A ver, y voy a poner un ejemplo para que me entienda. La gente, nosotros tenemos una ley de tráfico, ¿verdad? Pero si no existiera la Guardia Civil de Tráfico, ni se hicieran controles de alcoholemia, ni todo este tipo de cosas, es como si no tuviéramos ley. Porque todo el mundo camparía a sus anchas. ¿Por qué digo esto? Porque la propia ley, lo que está reformado, establece que en Canarias debe haber, porque las competencias han sido transferidas, debe haber alguien, unos funcionarios, una parte administrativa que se encargue de velar por el cumplimiento de la ley. Si tenemos una ley, pero nadie vigila que se cumpla, que se hagan los contratos, que se pague acorde al coste de producción, que no se pongan cláusulas abusivas, todo ese tipo de cosas. Si el gobierno de Canarias no pone a alguien que haga eso, y hasta ahora no lo tenemos, pues tenemos la ley, pero falta por completar lo que es necesario para desarrollarla, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el ministro ha hecho un anuncio excelente, y es que la ficha del POSEI se va a garantizar en la cuantía que estaba. O sea, ha escuchado hablar de los 268 millones de euros, ¿vale? ¿Y por qué eso es una buena noticia? Porque a alguien se le pasó en su día, cuando fue la cumbre de jefe de Estado, y entró el papelito con ese recorte del 3,9%. Y como eso se pasó como un gazapo, pues teníamos esa amenaza. El salvar eso es una cosa importante, muy importante. Y nosotros, era una de las cosas que queríamos preguntarle al ministro y que nos respondió públicamente en la rueda de prensa, pero también cuando nos encontramos con él. Por lo tanto, una cosa y la otra son dos buenas noticias para el sector agrario. Ahora bien, los 268 millones de euros que se garantizan hasta el 2027 son los mismos 268 millones de euros que teníamos en el año 2014. ¿Vale? Sí, sí. Y yo les hago la pregunta a los que me están escuchando. En el año 19, el salario mínimo interprofesional subió a 950 euros para todo el mundo, para los agricultores que trabajan por cuenta ajena también. Y justamente subido. ¿Vale? Está bien y tiene que ser así. Ahora, ¿son los mismos 100 euros de 2014? ¿Compraremos el mismo gasoil, los mismos tractores, la misma semilla, las mismas cosas con 100 euros de 2014 que en 2027? Le entiendo. Yo creo que no, ¿eh? Manteniendo la ficha financiera a lo largo de este periodo, por efecto de la inflación solamente por ese efecto, estamos hablando como un mínimo de un 14%. De reducción teórica. No, teórica no, por efecto de la inflación, que todos los años es del porcentaje que es. Entonces, a ver, cuando dice en términos absolutos que tienen las mismas perras, está bien, porque lo que tenía era una amenaza de dedicarte un viaje de 10 millones de euros. Había una amenaza de reducción, pero por lo tanto hay que tener también en cuenta la inflación y el coste del combustible y muchísimas variantes, el sueldo interprofesional que sube a 950. Las condiciones de producir, las condiciones sanitarias que ahora han cambiado con esto del COVID. O sea que estamos hablando de que esto es un avance magnífico, pero también estamos diciendo que le planteamos a la consejería que teníamos que empezar a revisar línea por línea, ayuda por ayuda, el incremento que se puede
asumir con la parte que viene del gobierno, que complementa, como lo hace Francia, como lo hace Portugal, aparte de los 268 millones que tenemos nosotros, el gobierno todos los años completa lo que no se puede llegar con presupuestos del ministerio. Lo mismo hace Francia con la región ultraperiférica francesa. Aquí pone 15 millones, este año 18, la Administración de Estado, pero en Francia ponen 60 millones de euros todos los años adicionales. ¿Para qué? Para ampliar y completar todas esas cosas. Ahí tenemos ese margen para trabajar y es lo que hemos planteado a la Consejería, que tiene que estar negociado esto antes del 30 de julio, que es cuando se mandan las propuestas a Bruselas para que entren en vigor para el ejercicio 22. Seguiremos el tema que acaba de plantear, lo haremos con la propia Consejería de Agricultura. Yo solamente le hago una última pregunta, si me lo permite, a un efecto que lo entienda todo el mundo. También hemos hablado con el secretario insular de COAC en Canarias, con Juan Hernández, que nos ha dicho que esta situación, además de la pandemia, está abocando a los agricultores pues prácticamente a seguir tirando, como ha pasado históricamente, gran parte de la producción, porque no vale ni la pena el ponerla en circulación. Si a esto le añadimos que no hay un sector turístico que mueva de alguna manera la producción agrícola, pues el otro día salió un titular que habíamos perdido un 90% de explotaciones en muy poco tiempo. Con todo esto de la cadena alimentaria, el POSEI ya sabemos que va a seguir con la misma ficha financiera, aunque no sean las mismas perras al final. Yo le pregunto, ¿esto realmente da la sensación de que vamos a tener un punto de inflexión y vamos a dejar los tractores en las fincas y no protestando en las calles? Bueno, las condiciones de COVID todavía no son para estar con los tractores en la calle. Pero hay que decir dos cosas. Nosotros recibimos las perras. Cualquier persona que nos está viendo tiene un salario, un sueldo, al final sabe lo que cobra. Los agricultores, su sueldo no se los paga un empresario. El sueldo se detrae de los precios de venta de lo que hacen. Y primero se paga a los trabajadores, se paga el agua, se paga la luz, se paga el gasoil, se paga la semilla, se paga todo. Y cuando sobra, pues ahí se saca el sueldo de los agricultores, ¿vale? Bien. Entonces, esa parte del mercado, por efecto de lo que ha pasado, por de ahí la necesidad de la ley de cadena, esa parte del mercado cada vez se va bajando. ¿Por qué? Porque vienen producciones de afuera que compiten con las de aquí, por un montón de razones, ¿vale? Y después está la parte de las ayudas. En la agricultura, nunca es un sector que mantiene cierta estabilidad, para arriba o para abajo. En los últimos años, la pérdida de la superficie a la que usted hace referencia de ese titular tiene que ver con las explotaciones de exportación de tomate, que ahí había una catástrofe. Teníamos hace 15 años 350.000 toneladas de exportación y ahora tenemos apenas 60.000. Es una catástrofe. ¿Por qué? ¿Porque los agricultores hayan dejado de querer? No. Tuvimos virus, tuvimos plagas, tuvimos Marruecos que nos hartamos y hemos tenido un montón de cuestiones que si tú para mandar una caja de tomates allá te pagan 6 euros por la caja, pues puedes escapar, la caja de 6 kilos. Pero si tú la mandas y encima tienes que poner dinero porque encima se pierde, pues eso es un problemón. Y la gente, tú puedes perder dinero en una campaña, otra, pero permanentemente no. Y mucha gente del sector del tomate ha salido arruinada. Ahí está el resultado de la producción. Y no hemos perdido porque no hagamos hemos modernizado, por poner un ejemplo. Para producir 1 kilo de tomates en Gran Canaria y en la zona del sureste se gastan 14 litros por kilo. En Marruecos se gasta 100. ¿Vale? Somos eficientes en el uso del agua, somos eficientes en todos los sistemas de producir, pero hay algo que no podemos ser eficientes ni queremos serlo porque estamos en Europa y aquí la gente gana sueldos, tiene sueldos europeos y en Marruecos tiene sueldos del tercer mundo. Y si en la configuración del precio del tomate el 60% es mano de obra, pues ya tú me dirás que ahí con la miseria nunca vamos a poder competir.
Por eso esa hecatombe. Sin embargo, en el mercado interior, lo que se produce para el consumo de los canarios, de los gran canarios, eso se ha mantenido. Eso se ha mantenido. Y a veces se producen crisis de precios donde tapona el acceso a los mercados. Es muy triste todavía, a día de hoy, ver, por ejemplo, algunos productos de papas de Egipto, papas de Israel, en muchas cadenas de supermercados cuando hay producción local. Eso lo que hace es que hace un tapón y la de aquí no se puede vender, los precios se hunden. Ahora, eso hay que seguir batallando con eso. Hay que seguir batallando, hay que seguir haciendo acuerdos, hay que seguir aplicando la ley de cadena, hay que seguir haciendo un montón de cosas y, por supuesto, la administración vigilando. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Y nunca, pero es que nunca fue fácil. Es que siempre hemos tenido dificultades. Ahora, hay que seguir peleando. Lo sabemos, Rafael. Ahora vamos a continuar con nuestros invitados hablando de este tema, porque siempre hemos sido defensores que sin agricultura tenemos que diversificar, tenemos que caminar hacia la soberanía alimentaria sin duda alguna, pero no puede haber una competencia tan desleal como sucede muchas veces con determinadas importaciones. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que haya atendido la llamada de este canal Televisión. No, gracias a ustedes. Estamos para cuando se pueda y demás. El viernes no pudo ser, me estaban pinchando la vacuna, entonces no pudo ser. La vacuna bien, ¿no? Sí, estupendamente. Muchísimas gracias, Rafael Hernández. Venga, hasta luego. Secretario General de COAC en el Archipiélago Canarias. Antonio Artiles, muy buenos días. Alejandro, muy buenos días. Bueno, nos hemos excedido un poquito más, pero yo creo que lo que ha contado Rafael Hernández, pues bueno, tiene sustancia, porque precisamente él se ha reunido con el ministro, ¿no? Pero era descorazonador hablar con el secretario insular hace algunos meses, que nos decía que estaban tirando prácticamente toda la producción precisamente por esa competencia desleal. Y si me lo permites, Alejandro, voy a empezar con Antonio, porque Antonio, pues bueno, pues también tiene su amor por la agricultura, por llamarlo de alguna manera, y conoce un poquito esto, aunque lo conocemos todos, ¿verdad? Porque comemos, ¿no? Y es realidad del sureste también. ¿Sí? Hombre, sin duda. Pero ¿quién vio el sureste y quién lo ve? Sabemos, de aquí a Mogán, vamos y vemos las montañas todas con sus cadenas puestas, con sus cadenas hechas, que había que hacerlas a mano, no habían tractores ni habían grúas, habían que hacerlas a mano, y vemos sus acequias, etcétera, todo formalizado y paralizado. Lo que me da pena, o sea, de todo esto es que nosotros podemos hablar de exportación de 60.000 toneladas, etcétera, pero nosotros tenemos el mismo cupo que teníamos hace muchísimos años y nos quedan cuatro cultivos. La desgracia es, y hablo de experiencia mía, la desgracia es que te llegas a cualquier sitio de la península y te vas a un mercado bueno y te encuentras producto canario que no es de aquí. Sí, lo sabemos, y sucede con la papa, por ejemplo. Y eso no es denunciado por los agricultores de aquí, porque el mayor agricultor que tenemos, sabemos todos quién es. No, sí ha sido denunciado, Entonces, ha sido denunciado por COAC, pues sí, y algunas prácticas, lo que siempre nos ha dado, yo no sé si ustedes recuerdan la imagen, Alejandro no lo sé, de precisamente COAC repartiendo papas en presidencia del gobierno hace algunos años, a modo de protesta. Cada vez que alguien iba por ahí, que era mucha gente, su bolsita de papas totalmente gratis, que era una manera de protestar ante la competencia, vamos a llamar entre comillas desleal. No es que sea ilegal, es desleal. Sí, sin duda. Cuando tú apuestas por una producción, como decía, pues mira, en Marruecos se gastan 100 litros de agua. Aquí gastamos 7, pero es que en Marruecos la mano de obra es una mano de obra del tercer mundo, es decir, se paga nada, pero aquí estamos en Europa. ¿Y Europa tiene en cuenta esto? Yo no lo sé, o sea, porque habría que hablarlo con Rafael, pero yo te digo una cosa, yo sí sé que el plátano está subvencionado y el tomate también. Sí, el plátano en cierto modo es bueno y en cierto modo es malo. El plátano tiene 42 pesetas y el tomate no lo sé. Pero bueno, yo voy al mercado, y hablo personalmente, yo voy al mercado,
y el plátano nuestro nos cuesta en el mercado esto como mínimo 1,40. Como mínimo 1,40. Entonces yo creo que tiene un precio estipulado y hablo de casi todo el año. Porque cuando tú dices, no, es que oscila, no, casi todo el año 1,40. El plátano nuestro. Y vemos que de Europa se está potenciando, y lo vemos en las cadenas nacionales, la propaganda del plátano canario. Y eso nos hace muy bien porque en la península a nosotros nos quieren muchísimo. Y nuestros productos se venden muy bien en la península. No hablo del extranjero, hablo de la península. Estamos hablando de calidad. Por eso también COAC, Alejandro, se pedía el doble etiquetado. Es decir, usted no me venda esto diciendo, póngame usted todos los datos en el etiquetado, que era una cuestión a la que se comprometió la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias hace muchos años, pero creo que de aplicación, lo mismo que él decía, ¿no? Es decir, para que haya regulación del tráfico tiene que haber... vigilancia, por lo visto. Que no hay vigilancia. No. Y es complicado por un problema. La competencia de agricultura desde la entrada a la Unión Europea en el 86 de España, en el 97 en el Tratado de Maastricht, se cedió a la Unión Europea. Ahora mismo España no es competente en materia de agricultura. El competente es la Unión Europea. Por lo tanto, los fondos europeos son fundamentales para la agricultura y sobre todo para las regiones ultraperiféricas, como puede ser la Guayana Francesa, como puede ser Canarias, como puede ser Azores, etcétera. Todo lo que esté estipulado en regiones ultraperiféricas, creo que la gran cantidad del presupuesto, un 50 o 60%, es destinado a la agricultura. Y sobre todo en este caso, es Canarias, la región ultraperiférica española. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues la competencia. La competencia europea. A día de hoy hay en zonas europeas, pues cercanas, y ya no me refiero solo a Marruecos, ya me refiero a zonas cercanas a Túnez, como puede ser Italia, Libia, estas zonas, que también entran productos que compiten con los productos italianos, que también tienen una gran zona de tomate en Italia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? Pues en este caso yo creo que acertadamente, como decía el representante de COAC, hay que aplicar la ley. En este caso no solo la nueva ley española, sino la ley europea. El problema es que nos faltan aduanas, o sea, nos falta esa vigilancia en aduanas, porque los productos están entrando a competir con los nuestros, cuando la ley dice que no deben entrar a competir. Inclusive, ya lo peor de todo, es que entran con un etiquetado falso, pensando que son productos canarios y se están comercializando en la Unión Europea. Ese es el problema. Y en cuanto a la calidad, por supuesto, los productos canarios tienen muchísima calidad, eso nadie lo pone en duda, y está claro que a día de hoy el sector de la agricultura, para lo que es la venta, o sea, la exportación, va a ir con un etiquetado de calidad para poder competir con otros productos. Pero eso de bajarle el salario, que es como bien decía el representante de COAC, es que no se puede competir con un salario del tercer mundo, que es el que tiene Marruecos a día de hoy, con un salario de la hablemos también de Latinoamérica. Y de Latinoamérica, no se puede competir con eso, y es imposible. Vamos a ver, porque cuando uno llega a la conclusión de que esto está realmente mal, es cuando uno encuentra banano latinoamericano en los supermercados, en una tierra que se ha caracterizado precisamente por el plátano canario, que hacemos tantos esfuerzos de promoción del plátano canario, y vas a un supermercado y te encuentras banano americano. O sea, ¿quién de ustedes no se asombraría? Y a un precio irrisorio, además. El precio irrisorio del banano. No, y el sabor no te cuento. No, pero ya es que la competencia... No tiene nada que ver. Y lo malo es que se está utilizando, y lo digo, no ahora, hace años. Nosotros, o sea, los agricultores cobran, que es lo que deben vigilar bien, que me parece muy bien lo que dice Rafael, el gobierno debe vigilar eso, con todo eso, pero también los agricultores. Porque hay ciertos agricultores, porque no creo que sean todos, yo estoy hablando del sector, como en todo, el sector minoritario, ciertos agricultores que están exportando banana con nombre de Canarias. Y eso sí es triste porque tienen... Exportando desde aquí. ¿Desde aquí? Sí, a otros sitios de Europa. Y eso sí es triste porque tiene 42 pesetas de subvención, pero a ellos les cuesta, esa banana les cuesta 12 o 13 pesetas. Ajá. O sea que ya tienen... Hablando del antiguo banano. Entonces toda esa vigilancia, que está bien que lo diga Rafael, porque yo creo que es el mayor, la persona que está a cargo de todo eso, sí. Yo creo que el gobierno debe tomar conciencia y vigilar todo eso, porque esos pocos van a hallar perder al resto. Bueno, de la misma manera que COAC fue la que denunció en su momento la entrada de plagas por puerto, hasta el punto que tenemos pues casi arruinada buena parte de la producción, por ejemplo ahora de la papa,
han entrado por el puerto más de 60 plagas. También en su momento, porque esto era una competencia estatal, el Estado se comprometió a una mayor vigilancia en las aduanas y la entrada. Hasta incluso la propia ley indica que el grosor de un tallo no puede ser superior a una serie de centímetros, por aquello también de la entrada del picudo rojo, en fin, la mosca blanca que nos está de alguna manera pues también arruinando en muchos sectores, sobre todo el agricultor modesto, y por lo tanto yo creo que se puede extraer la conclusión de que han sido buenas noticias, son buenas noticias. Lo de cadena alimentaria es buena noticia. También creo que sería interesante hablar con el consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, porque saben ustedes que se ha añadido el epígrafe soberanía alimentaria y debemos caminar hacia algo que es absolutamente indispensable, ¿no? Pero que hacen falta inspectores, me da la impresión de que sí. Sí, de la agencia tributaria. Vemos como la aduana, la agencia tributaria, pues no va a todos los porteadores, son porteadores alternativos, los que piensan la agencia tributaria que puede haber algo, le abren el camión y miran, pero no son todos, muchos pasan de largo y tienen esa entrada. También, lógicamente, aquí hay una culpa de compradores que lo compran siendo canarios y permiten esa entrada para ellos vender un producto supuestamente ADN canario más barato y con eso tener un coste superior y ganar más dinero, ¿no? Ajá. Que al final de lo que se trata, y lo que se quedan los agricultores, es de tener una calidad de vida como si fuera un trabajador por cuenta ajena, nada más y nada menos. O sea, esa calidad de vida mínima. Lo que no puede ser es que hoy en día dedicarse a la agricultura significa pues perder dinero, día a día perder dinero y no poder llegar a fin de mes con un salario digno. Y lo que decía el representante de COAC, la inflación cada año va subiendo. Sí, y esto va a significar que sí, tú dame los 280 millones, pero es que, o 265 millones, pero es que de aquí al 2030 seguramente el precio de la vida va a ser muchísimo más caro y más con una pandemia que lo que está haciendo es retardar todo lo que son las mercancías, va a subir el porte, se van a retardar los productos, seguramente los gobiernos van a aplicar mayores tipos impositivos en las aduanas y todo eso va a perjudicar, a pesar de estar subvencionado en Canarias gracias al POSEI, va a perjudicar por supuesto a los agricultores canarios y hay que tener esa seguridad económica para ellos para empezar a producir, pero tenemos que pensar también que los agricultores tienen que tener una vida digna y asegurarla. Yo creo que sobre todo cuando se incorporan los jóvenes, sobre todo cuando se están intentando incorporarse, porque eso de incorporarse no. Tienen que ver un futuro prometedor en la agricultura para que ese impulso hacia el campo, es una pena ver el sureste, Antonio. Sí, es una auténtica pena ver cómo se trabajó todo el sureste, el nivel de producción. El sureste cayó antes y la aldea ha caído en picado. Recordemos que la aldea antes era Telde, no sé proporcionalmente, pero la aldea tiene una tasa de paro impresionante, precisamente porque quienes trabajaban en la agricultura ya no están trabajando en la agricultura. Hay un proceso de reconversión, pero muchos están pidiendo una reconversión hacia el turismo, no hacia la agricultura. Seguiremos hablando de la agricultura, ¿les parece? Sí, sin duda, sin duda. Pero yo creo que lo que yo quería terminar era la parte proporcional, es cuando tú te reúnes con un ministro, con quien sea, y vas a luchar por un presupuesto, tienes que llevar eso a cabo. Pero también te digo una cosa, o sea, los expertos de ese ministro, de economía de otros sitios, se dan cuenta que si ha bajado el ratio de agricultores, toca más con menos agricultores. Entonces, compensemos. O sea, yo sé que los impuestos suben, yo sé que los otros suben, y estamos hablando de un 14% que hablaba Rafael, que no lo digo yo, porque no conozco esos números. Pero, ¿qué cantidad de agricultores ha bajado? Como acabas de hablar tú de la aldea, no, de toda la isla, de todas las islas han bajado hacia abajo. A lo mejor es el 18%. Ojo, estamos jugando con un 4% ahí de eso, que no es. Recuerdo el titular, lo decía Rafael Hernández, el 90% de superficie agraria ha bajado, el 90%. Exactamente. Sobre todo vinculado al tema del tomate. Y es algo que yo creo que es un auténtico drama. Sí. Es un auténtico drama. Que son buenas noticias, sí, porque había una amenaza al POSEI de un recorte. Y cuando se mantiene el POSEI en los mismos números, pues parece que uno se siente aliviado.
también es verdad que debería subir proporcionalmente con el tema de la inflación. ¿Les parece que cambiamos de tema? Hablamos de la otra noticia del fin de semana. Desgraciadamente la agricultura ha sido muy poco noticia, es decir, no ha aparecido prácticamente en ninguna parte las buenas noticias que decía Rafael, la ley de cadena alimentaria y el mantenimiento del POSEI. Apenas ha salido. Lo que sí ha salido, por supuesto, es un fin de semana donde esperábamos tranquilidad en el archipiélago canario, y lo que nos hemos encontrado ha sido pues botellones por doquier, y yo diría que el más importante de los que se han producido, porque las imágenes en la prensa han sido demoledoras, ¿no? Ha sido en la calle Mendizábal, en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Incluso en prensa de otras islas se ha destacado, Las Palmas de Gran Canaria vuelve a caer en el mismo error. ¿Qué les parece? Yo creo que había que sacar el volumen y sacar a las personas que yo creo que son las mismas. Yo cuando hablo de estas cosas hablo de que son una minoría. Nosotros cuando vemos en un parque, vemos a 20, 30 o 40 jóvenes, hablamos de la juventud, no hablemos de la juventud, hablemos de esos 30 o 40, que esos unidos a los 30 o 40 de Ingenio, a los 30 o 40 a los 30 o 40 de Las Palmas, son 2 o 3 mil. Entonces esos 2 o 3 mil son casi siempre los mismos, desgraciadamente. Y entonces esos son los que echan a perder. Claro, los medios de comunicación tienen que hacerse eco de eso. Bueno, pero no sacan las caras de cada uno. Bueno, seamos justos, bueno, en el centro comercial Jumbo la mayoría eran turistas, sí. Pero lo preocupante es un botellón masivo en la calle Mendizábal de Vegueta o la playa de las Canteras. En fin, estamos volviendo a ver, en este caso sí estamos viendo las imágenes sin editar de la intervención de la policía local, pues, de la policía autonómica, perdón, en el centro comercial Jumbo de playa de... No, el Holiday World, creo. Ese es el Holiday World, si no me equivoco. Sí, no, bueno, enseguida va a aparecer, ¿no? Alejandro. Yo creo que, primero, ha sido un gran error. Yo creo que finalizar el estado de alarma por parte del gobierno central. Creo que se tendría que haber mantenido. Canarias quería mantenerlo, era evidente por parte del presidente del gobierno. Y ahora yo creo que el presidente del gobierno canario la semana pasada decía que vamos a tener que tener prudencia, que vamos a intentar mantenernos y no hacer esas aglomeraciones nocturnas, etcétera, ¿no? Pero todos sabemos que siempre, como bien dice Antonio, hay unos cafres que van a salir igualmente. Sí es verdad que he oído al sector del ocio nocturno pidiendo ya que por favor, sin el toque de queda, nos permitan abrir por la noche en un horario marcado y estipulado, que puede ser si es 3 de la mañana o 6 de la mañana. Yo creo que hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiarlo? Porque si permitimos el ocio nocturno con todas las restricciones de seguridad, para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ser mucho más fácil intervenir. En cambio, si nosotros cerramos los bares a las 11 o 12 de la noche, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que salen por la noche, o 12 de la noche, van a irse a la playa de las Canteras, al Burrero, al parque tal. Entonces, la dispersión que va a tener la policía, seguramente con todas las llamadas ciudadanas diciendo, oye, pues en el parque de mi casa hay 10 personas haciendo un botellón. Oye, pues en la playa de las Canteras hay... Claro, esa va a ser incontrolable por parte de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Pero si permitimos que el ocio nocturno se reabra por la noche, con unos controles súper estrictos, pues ahí van a poder estar los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, que los vemos además en las imágenes que están en el centro comercial Jumbo, porque es uno de los grandes abiertos al aire libre, en la zona del Holiday World, que también es al aire libre, que han podido abrir. Sí, sí, pero el gran problema, colindantes, ¿no? El gran problema, y aparte hecho por los expertos, de contagiosidad, son en lugares cerrados. Y hoy en día todos sabemos que se hacen fiestas en casa, y se hacen fiestas en fincas, y se hacen fiestas en fue el caso de Tenerife, especialmente. Los titulares iban más orientados en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a fiestas privadas en pisos. Hay que recordar que esa fórmula, por ejemplo, saltó a los medios de comunicación en Madrid, donde los empresarios del ocio nocturno se dedicaban a realizar fiestas en pisos bajo parapetados, en que era un encuentro privado. Pero esto fue una realidad, y en Tenerife estaba pasando también este viernes, es decir, no solo es Gran Canaria, y además tampoco tenemos que olvidar que en Barcelona solo hubo 5.000 personas de botellón. 16. 16.000.
16.000. Bueno, depende de la cifra. A lo mejor... La primera noticia ponía 8.000, la que yo vi, y la última que acabo de oír, la oí esta mañana, 16.000. Pues serían entonces 5.000 sancionados. Pero dicho eso, le voy a decir, yo que he sido hostelero media vida, lo puedo decir tranquilamente. La culpa de que la hostelería esté en las condiciones que está, se la tienen que pegar a los 4 insensatos esos, que han hecho sus fiestas privadas tienen su bar, tienen su clientela, y hacen sus fiestas privadas, porque esto no va con ellos, Antonio, desgraciadamente. ¿Toque de queda sí o no? Yo no porque los números están bajando, tal, ¿Y qué hacemos entonces con este tipo de imágenes? Estos tipos no se van a evitar, digan lo que digan, porque aunque le demos a la hostelería a las 10 de la noche, bueno, Andalucía tiene hasta las 2 de la mañana, que me parece una barbaridad, pero bueno, tiene hasta las 2 de la mañana, pues resulta que los problemas vienen después de las 2 de la mañana. Lo podemos ver en todos los medios. O sea, eres partidario de lo que dicen los empresarios del sector del ocio, que si se deja a las empresas de ocio abrir un tiempo prudencial mayor, evidentemente, que el actual, van a tener un control que no tendrían si los jóvenes estuvieran en la calle. Con los sensatos sí. Lo estoy diciendo con toda la seguridad del mundo. Solamente no es... El 90% de los hoteleros ahora mismo le permiten abrir, y te aseguro que eso es un control. Sí. Bueno, el 10% van a ser los mismos. Por supuesto que apoyamos a los empresarios, sí, sea cual sea, los empresarios del ocio, sea cual sea, pero recuerden que el gran pico que sufrió Gran Canaria fue precisamente en establecimientos de ocio en el entorno de la plazoleta Farray. Y en concreto fueron 3 establecimientos que crearon un pico enorme que puso en una situación muy grave a Las Palmas de Gran Canaria como capital y a la isla. Alejandro. Pues yo creo que el toque de queda va a ser complicado. Ya hemos visto el varapalo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y otros tribunales también a distintas comunidades autónomas. Una pregunta directa, tú que eres jurista, porque hay mucha gente que está criticando a los tribunales. ¿Los tribunales qué han hecho? Los tribunales han aplicado la ley. ¿Les gusta o no les gusta? Les gusta, no. Es que los tribunales aplican la ley y los jueces hacen una interpretación de la ley en base a su sana crítica. Pero en este caso yo creo que la interpretación era medianamente clara. Hay un derecho fundamental, constitucional, que es el derecho a la libertad deambulatoria, a yo poder circular por donde yo estime necesario con mi libertad personal, y la libertad está consagrada como un valor fundamental de nuestra Constitución. Por lo tanto, ninguna comunidad autónoma puede tener una competencia de restringir la movilidad. En cambio, el Estado, en base a un estado de alarma, pues se suspenden esos derechos fundamentales cada 15 días y después se van poco a poco, pues el Parlamento los va paulatinamente verificando. Ahí sí se puede, porque es una paralización de lo que llamamos los derechos fundamentales. Pero lo que no puede hacer es que cada comunidad autónoma pueda paralizar un derecho fundamental cuando quiera en base a un decreto. Es una seguridad jurídica lo que tenemos ahí, y por lo tanto se vio que el gobierno quería que la potestad la llevara a los tribunales y que a los 5 días la comunidad autónoma llevara el decreto a los tribunales para ver si había algún resquicio de legalidad. Y hemos visto que no, se ha aplicado legalmente. Yo estoy con Antonio, de todas maneras, ya terminando, estoy con Antonio porque una cosa es el empresario responsable del ocio, porque también si he hecho referencia a una situación como fue la que se dio en la plazoleta Farray, recordemos que en aquel momento la ley no permitía que las pistas de baile estuvieran en funcionamiento, y lo estaban, y los locales estaban abarrotados. Sí, sí. Y de la misma manera que no se vigilaba si en el interior llevaban mascarilla o no, solamente en la puerta. Estaban haciendo como una especie de... En principio, por las informaciones, estamos hablando siempre de las informaciones periodísticas que salieron en aquel momento. Por lo tanto, desde aquí pedir una vez más responsabilidad, porque la verdad que no nos esperábamos tampoco. Estas imágenes en la calle Mendizábal, la preocupación de los vecinos, una imagen prepandémica, porque aquello parece una noche de Reyes, en Las Palmas de Gran Canaria, que me parece mucho más preocupante que lo acontecido en el sur de la isla de Gran Canaria, donde realmente eran 200 personas. En fin, seguiremos hablando de... Sí, porque esto si nos ponemos a hablar no terminamos. Ahora mismo estamos en la misma situación que estábamos de junio a septiembre, con la salvedad
de que habemos muchísimos vacunados, Sí. ¿no? Entonces eso nos puede salvar la situación. Sí, pero también aparece en los medios de comunicación que por la forma de la pirámide, aunque tenemos más que una pirámide, tenemos una población muy envejecida y también tenemos una pirámide de gente joven, es decir, no es exactamente una pirámide, pero esa cantidad de gente joven puede que... Joven relativamente, no me estoy refiriendo a los jóvenes de 20 años para abajo, estoy hablando de los no vacunados, de los que no les los llega no tiempo a vacun- vacunar. Nos vamos a encontrar con un cuello de botella y esto puede ser complicado, dice, de momento los suministros y la vacunación se va a ralentizar, no porque se vacune menos, sino porque se vacuna a más gente del mismo rango de edad, que es diferente. En fin, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la jornada de hoy. Han sido dos temas candentes. Antonio Artiles, muchísimas gracias también. Nosotros vamos ahora con nuestro compañero Oliver Caballero, ya en recta final de Sureste Contigo, porque volvemos a las sesiones de cuentacuentos, algo también muy sano, en los colegios de infantil, de enseñanza infantil y primaria, y concretamente estamos hablando del Carlos Socas. Y aunque estamos ya bien entrados en el mes de mayo, Antonio, muy buenos días, pues ya ven, podemos seguir hablando de los actos con motivo del Día del Libro, actividad de cuentacuentos trasladadas a los escolares de los distintos centros educativos de nuestro municipio. Hoy es el caso del CEIP Carlos Socas Muñoz, aquí en el municipio de Ingenio, donde vemos a la narradora oral ingeniense Celia Sánchez impartiendo la actividad de cuentacuentos, una actividad que además ya el pasado año, supeditado por la situación del confinamiento de la pandemia, no se pudo realizar y este año los más pequeños tienen la oportunidad de también escuchar esos agradables cuentos de Celia Sánchez, así como también adquirir buenos hábitos en materia de lectura. Conchi López, profesora de primero A del CEIP Carlos Socas, muy buenos días. Hola, buenos días. Una actividad muy enriquecedora la que a esta hora de la mañana pues están recibiendo este grupo de escolares de primero. Sí, pero muy enriquecedora. Los objetivos siempre de los docentes, sobre todo los que introducimos, como si dijéramos, al mundo de la fantasía y de en la mente se les abre a los niños en ilusión, en transportar, en viajar, es el tema de la lectura. Entonces ese es el objetivo primordial de todo maestro y maestra. Y bueno, el celebrar el Día del Libro para nosotros los docentes siempre es como la fiesta del pueblo. Y en este caso nosotros también lo hemos hecho. Nosotros trabajamos para el Día del Libro un poema de nuestra querida Pepa Aurora, en la que la cabra que bebió del mar, ellos aprendieron el poema y hemos estado trabajando cómo hacer un cuento, ¿vale? La estructura de un cuento. Y entonces acabamos haciendo el cuento del Pepa Aurora, de la cabra que bebió del mar. Ya están muy instruidos, ¿no? Ya estos niños Ya, y niñas. Sí. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos un colegio súper privilegiado, porque la verdad que imagínate, mira alrededor toda la vegetación que tenemos, o sea, los niños solemos venir aquí al árbol a leer o allí a la grada. Qué rinconcito tan Tenemos emblemático. varios rinconcitos para leer y lo principal es transmitirles a ellos el gusto por leer, que no es aquello que antiguamente hacíamos desgraciadamente, de decir, pues te pones a leer un cuento como si fuera un castigo. No, ahora es disfrutar leyendo. Despertar ese interés, esa motivación y sobre todo el sentido del disfrute, ¿no? Sí, ahora mismo hicimos la actividad esta tan bonita que del cuentacuentos, pues ellos han hecho un dibujo. Bueno, pues gracias Conchi, como profesora de primero A del CEIP Carlos Socas. Vemos como incluso acaba de concluir Celia uno de los cuentos que acaba de contarle. Vamos a pedir, si lo tiene bien Celia, que se acerque con nosotros un momentito para las cámaras de este canal, porque también queremos conocer de primera mano cómo ha sido pues el hecho de haber retomado esta actividad, no solo aquí en el CEIP Carlos Socas, sino en los distintos centros educativos de nuestro municipio. Celia, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de cuentos acabas de contarles aquí a estos alumnos? Los cuentos son todos de animales del bosque, de animales de la selva, trabajan mucho los valores y también hay animales, estos cuentos así de reciclaje, del aprovechamiento del agua. Entonces la verdad es que ha sido una actividad provechosa, estoy súper contenta porque antes lo estábamos haciendo
o por Zoom o grabándonos en vídeos, y la verdad es que se queda súper frío. O sea, no se puede comparar con la interacción en vivo de los niños, que te contesten, que estén activos, que la verdad estoy... Al aire libre, como nos encontramos. Al aire libre, no, un lujo, no tiene nada que ver. Entonces se valora mucho, mucho más, la verdad, el poder estar haciendo estas actividades. Bueno, estamos en el mes de mayo, continúan esos actos enmarcados en el Día del Libro. Tú comenzaste ya el pasado mes de abril, Celia, a impartir estos cuentos en diferentes centros. Ahora estamos en el 6 Carlos Ocas y van a continuar hasta bien entrado junio. Exacto, vamos a estar en el Chano Sánchez, en el Pérez Galdós, en el Instituto, se me queda alguno por ahí, pero bueno, vamos a estar en varios centros y encantada de que la verdad celebremos lo bien que se han portado, porque yo creo que son unos campeones con su mascarilla, su distancia, su protocolo. Los niños han sido, yo creo, unos verdaderos héroes y se merecen esta actividad como ya el principio de algo que seguramente esté próximo a acabarse. Seguro, di que sí. Bueno, pues gracias, Celia, enhorabuena también por esta actividad, como siempre, magistral en la impartición de estos cuentos aquí con los escolares, con este grupo de niños y niñas, hoy del 6 Carlos Ocas, de primero de primaria. Así que nada, nosotros devolvemos esta conexión, Antonio, desde estas instalaciones, pero recuerden que aquí se sigue celebrando, se sigue conmemorando el Día del Libro en el recorrido que hace Celia ahora por los diferentes centros educativos, como ya bien mencionaba, por el Pérez Galdós, pues también incluso otros centros como el 6 Chano Sánchez en Carrizal, etc., etc. Muchísimas gracias, Oliver Caballero. De esta manera terminamos nuestro programa y, parafraseando a nuestro compañero Gustavo Hernández, si lo desean y tenemos su confianza, mañana más y mejor. Buen día.